Buenos días, estimados estudiantes. A continuación vamos a continuar con la última unidad de la materia de Auditoría Interna 2, que nos habla sobre la coordinación del trabajo entre el auditor externo y el auditor interno. Como les comentaba anteriormente, las unidades de la materia son pocas y van enfocadas más que todo en parte teórica, y ahí nosotros hemos ido acomodando prácticas para ir enseñando lo teórico con lo práctico, y tenemos esta última unidad que tiene que ver con la coordinación con los auditores externos y un poco relacionada con la anterior unidad que, si se recuerdan, tenía que ver con la calidad de la auditoría interna, y nos hablaba que para saber qué calidad tiene un trabajo de auditoría está muchas veces en función de las personas que realizan el trabajo de auditoría, o sea, qué tan competente es esa persona en relación a su preparación, a sus estudios profesionales, a su experiencia. Entonces, eso va a determinar qué tipo de trabajo puede ofrecer un auditor. Igualmente, y nos hablaba un poco y nos relacionaba con la auditoría externa, y nos decía que los auditores externos tienen su calidad en base a la firma y va lo mismo en base al trabajo. Entonces, un equipo de auditoría, quiénes son las personas que conforman ese equipo, cómo se manejan, qué tan preparado está. Asimismo, debe haber un código de ética que se cumpla en base a que la persona que trabaje en auditoría debe de tener los principios de integridad, los principios de secreto profesional, de independencia, de cuidado profesional, competencia profesional. Todo eso debe de cumplir un auditor para realizar su trabajo de forma eficaz y eficiente, y que al final nosotros podamos decir que el trabajo del auditor tiene calidad. Entonces, en base también hoy vamos a ver que la coordinación con los auditores externos está en función de que se puede ocupar el trabajo del auditor interno. El auditor externo, dentro de su trabajo, él puede evaluar al auditor interno y asimismo apoyarse con el trabajo del que él realiza. Si nos vamos a la parte inicial, cuando hablamos de auditoría interna, ya sabemos que la auditoría interna está a nivel de staff dentro de una compañía, está arriba de la jerarquía, porque yo les decía que está entre los socios y el gerente general. En ese espacio está la unidad de auditoría interna. Recuerden que un auditor interno puede existir como un cargo único en una empresa, pero hay empresas grandes que pueden tener una unidad de auditoría interna, la cual puede estar compuesta por varios cargos dentro de esa unidad. ¿Qué cargos podemos encontrar? Al director de auditoría interna, a un gerente de auditoría interna, a un supervisor de auditoría interna, a un encargado de auditoría interna y a los auxiliares de auditoría interna. Eso sería un staff o una unidad de auditoría interna completa. Cuando no existe eso, simplemente existe un cargo de auditor interno. En los casos de que exista una unidad, digamos que lo esencial o lo más común es que va a existir también un comité de auditoría. Ese comité de auditoría va a estar presidido por el director de auditoría interna. ¿Quiénes más van a conformar ese comité de auditoría a nivel de staff? Van a estar los socios, va a estar el gerente general, van a estar los gerentes de cada departamento que existan en esa empresa. Va a también formar parte el auditor externo, y también nos decía que va a formar parte, cuando esté dentro del grupo, un experto que puede ser alguien fuera de la empresa que se contrata para ciertos servicios que el auditor no maneja. Yo les decía también que dentro de los grupos de auditoría puede que seamos especialistas en auditoría forense, en auditoría interna, pero hay temas que el equipo contable o auditor no maneja. Por ejemplo, si nosotros dentro del plan anual de auditoría interna
incluimos que vamos a revisar la parte de informática o una auditoría a la parte de los equipos, del sistema contable, de todo lo informático de la compañía. Entonces nos debemos de apoyar de un profesional que sepa de esos temas. Entonces en ese momento el experto forma parte del equipo de la auditoría interna y por lo tanto se añade al comité de auditoría. Recuerden que el comité de auditoría, que son todos estos cargos que acabo de mencionar, se van a reunir por lo menos cada 6 meses para tratar todos los temas globales que enfoca la auditoría de la compañía. Y en sí es como va creciendo, cómo va aumentando operaciones o disminuyendo operaciones la compañía. Es revisar todos los aspectos financieros, operativos y estos temas también como de la informática que se deben de incluir. Entonces, de esa forma, vemos que hay una relación entre la auditoría externa y la auditoría interna. Desde el momento de que existe un comité de auditoría, ya vemos esa relación. Entonces, pero también nosotros cuando vemos en las NIA y vemos auditoría externa, vemos que el auditor externo puede usar trabajo de otro auditor. ¿En qué caso el auditor puede utilizar trabajo de otros auditores? Nos decían las NIA. Uno, cuando es una compañía que tiene una matriz y tiene sucursales. Entonces nos habla de que en la matriz hay un equipo de auditoría. En las sucursales hay otros equipos de auditoría que son, no es la misma firma, es otra firma de auditoría trabajando en las sucursales y otra en la casa matriz. Entonces, como nosotros ya sabemos que se consolida la contabilidad de las sucursales con la casa matriz, entonces el que esté en la casa matriz necesita información de los auditores que están en las sucursales y muchas veces va a necesitar que el auditor de las sucursales obviamente termine antes su trabajo de auditoría para la información que él dictaminó, pasarla a la casa matriz y en este caso el auditor de la casa matriz incluir esa información en su dictamen final porque él está viendo como un todo a la compañía. Entonces, en esos casos, el auditor debe de trabajar a la mano con cierta comunicación con el otro auditor, solicitándole documentación, asimismo viendo qué es lo que necesita, cuál es la parte que vos estás haciendo que a mí me interesa, en qué tiempo yo necesito esa información. Entonces, ahí hay una coordinación entre diferentes auditores. Otra parte también que donde el auditor puede utilizar información de otro auditor es cuando se contrata, por ejemplo, un experto, ahí nos decía. Entonces, podemos contratar expertos fuera de la compañía, que obviamente hoy en día el problema que se da es cuando vos podés decir, meter a alguien fuera de la compañía, a la empresa y que maneje la información, entonces ahí se pierde un poco de confidencialidad porque vos podés pensar que el experto que contrata puede andar llevarse esa información de la compañía y llevársela a un competidor o hacer algún ilícito con la información. Entonces, para esto hay que tener mucho cuidado en base a quién vas a contratar, que sea una persona íntegra, que maneje el código de ética, asimismo que tenga la preparación necesaria para llevar a cabo ese trabajo. Entonces, ahí viene ese tipo de también de coordinación de trabajos de auditoría. Obviamente hoy en día se protege esto de la confidencialidad porque por medio de los contratos de servicios profesionales se incluyen esas cláusulas donde indica que la persona contratada no puede andar divulgando información de la empresa. Entonces, digamos que ahí se protege en el caso de que vos después pases por una situación donde el experto, la persona que contrataste, divulgue información, entonces lo podrías demandar, porque de antemano va a haber un contrato de servicios profesionales donde se incluye ese tipo de cláusulas de confidencialidad. Entonces vemos que existe coordinación entre varios tipos de auditores y también existe una coordinación entre la auditoría interna y la auditoría externa. Aquí nos habla de forma conceptual y nos remonta un poco al origen de la auditoría
partiendo de los conceptos, y nos dice auditoría interna se define como una actividad de evaluación que se establece dentro de una entidad como un servicio interno a la empresa. Sus funciones incluyen evaluar y monitorear el control interno. Hoy que ya ustedes ya están viendo la clase y que ya están, digamos, finalizando todos los paquetes que tienen que ver con auditoría en relación a todas las materias necesarias para que ustedes empiecen a elaborar en auditoría. Entonces vemos que el control interno siempre es una parte fundamental dentro de todas las auditorías. Cuando hablamos de control interno, estamos hablando de auditoría externa, interna, operacional, forense, administrativa, de todo, porque el control interno tiene que ver con el todo de la empresa. Es como la parte medular de una compañía. Ya sabemos que si no existe control interno, las cosas no estarían funcionando correctamente. Y por el contrario, si existe un control interno, y se implementa, entonces ahí podríamos hablar que la empresa está trabajando con eficacia y eficiencia. O por el contrario, sería demostrar que eso no estaría pasando así o no se cumple de esa forma. Por eso es que en toda auditoría se evalúa, porque al final siempre decimos que podría decir que está fuerte la empresa, tiene un buen control interno, pero en la vida real, ¿qué tan cierto podrá ser eso? O sea, al final nosotros hemos visto que los errores son humanos y cualquiera puede cometer errores y que las auditorías no estudian el 100% de una compañía. Entonces, por eso es que vos tampoco, lo que quiero decir es que te puedes fiar que si evaluaste el control interno y está fuerte, no es que vos vas a dejar por hecho que todo está bien y que no vas a revisar nada. Entonces, vos vas a confirmar que sí, eso es cierto. Por eso siempre debes de hacer la evaluación o evaluación del control interno. El monitoreo de control interno establece de control interno adecuado, responsabilidad de la administración. La auditoría interna debe revisar y mantener los controles, monitorear su operación y recomendar las mejoras. Entonces ya sabemos, el control interno son todas las políticas y procedimientos que tiene una compañía para lograr la eficiencia y la eficacia de sus operaciones. El responsable es la administración. O sea, la administración debe de establecer el control interno de la empresa y asimismo debe de darle el seguimiento o monitoreo. Cuando hay un auditor interno, entonces la administración se apoya de ese auditor interno para trabajar de la mano y que ambos estén en función del cumplimiento de ese control interno. Por eso es que dice ahí, la auditoría interna debe revisar y mantener los controles, monitorear la operación y recomendar las mejoras. Es decir, está en un constante evaluación y cumplimiento del control y viendo esta operaciones, estos procedimientos se están cumpliendo, no se están cumpliendo, estamos fallando en algo, entonces recomiendo que hagamos tal cosa. Entonces de eso se trata el trabajo del auditor interno en base al control. Examinar la información financiera y de operación. Entonces este es otro también propósito de la auditoría interna. Está viendo la parte de números, por eso es que aquí, si ustedes se fijan, nosotros hemos en auditoría interna hemos revalidado o vuelto a ver ciertos aspectos de revisión de información contable y financiera, porque también el auditor interno está viendo y está participando en reconciliaciones, en arqueos, en viendo cómo están las cuentas por cobrar, los saldos de los proveedores, toda la parte de los activos fijos, la depreciación. Entonces, lo que hemos visto en auditoría externa, que lo llega a revalidar un externo fuera de la compañía, también lo realiza el auditor interno. Está dentro de su función examinar la información financiera y de operación. Indicadores no financieros de una entidad, entonces el auditor interno también se va más allá para evaluar la eficiencia y efectividad de operaciones. Entonces aquí entra un poco la auditoría operativa. No solo es ver números, sino también va más allá de revisar, por ejemplo, los tiempos. Cuando, por ejemplo, un ejemplo fácil de auditoría operativa es que un banco monitoree el tiempo de los cajeros. Entonces los cajeros tienen un límite de tiempo para atender a los clientes. Entonces el auditor
va a ir a confirmar eso. Entonces, eso es una auditoría operativa, no es una auditoría financiera. Muchas veces las auditorías operativas tienen que ver un poco con la parte financiera o hay un cruce entre ambas, porque muchas veces se ven números. Pero también nos podemos ir solo a ver la parte de eficacia en base a la rapidez de un proceso, por ejemplo, si se está cumpliendo con el tiempo de un proceso estimado en la fabricación de un producto, eso tiene que ver con la parte operativa. Entonces, el auditor interno incluye también revisar la parte operativa. Por eso el auditor interno es una persona con amplios y vastos conocimientos. Es un cargo que está muy alto en una jerarquía porque debe de realizar muchas cosas y tiene que ser una persona muy preparada. Revisar el cumplimiento con leyes y regulaciones, políticas y directivas de la dirección y los órganos de gobierno corporativo. Entonces, igual que se esté cumpliendo. Ya sabemos que las empresas tienen muchas leyes que tienen que cumplir, la ley de concertación, la ley del salario mínimo, la ley del seguro social, los planes de arbitrio de las municipalidades. Entonces el auditor interno va a ver que dentro de los registros contables de esa compañía se estén cumpliendo con las leyes que rigen a tus operaciones y también con los órganos del gobierno corporativo que son con las directrices que mandan los dueños. Entonces los dueños dicen, por ejemplo, necesitamos este año alcanzar un aumento del 10% en las ventas. Entonces el auditor interno también debe estar enfocado en eso, en ver que se está cumpliendo por llegar a esa meta. Entonces por aquí vemos qué tan amplio puede ser el trabajo del auditor interno en base a estos temas como el control interno, la información financiera, la información operativa y el cumplimiento de directrices y de leyes y reglamentos. Aquí a modo general nos explica alguna diferencia entre la auditoría externa y la interna. La externa es independiente, es contratada por la junta directiva o por los socios. Es alguien de afuera, porque aquí el socio, el dueño, necesita una opinión de alguien de afuera, externo de la compañía, que me venga a revisar y me diga cómo están mis operaciones, se están cumpliendo o no se están cumpliendo. El principal objetivo es emitir un dictamen o una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Eso lo vimos en NIA o lo ven en NIA, que aquí digamos, esa es la parte medular del auditor externo. Al final, elaborar un dictamen, el que lleve una opinión sobre si, dependiendo de lo que vos encontraste en tu trabajo. Entonces, en base a eso se va a dictaminar qué opinión vos vas a dar. Va a ser una opinión positiva, una opinión negativa, una opinión con salvedades, una abstención de opinión. Entonces, eso lo vas a vos a dictaminar una vez que realizaste toda la auditoría y llegaste a esa conclusión. Responsabilidad frente a terceros. Entonces la auditoría externa da fe, esa persona externa da fe que si yo dije que todo está bien, es porque todo está bien. Y eso tiene un peso. Y entonces este informe, este dictamen tiene un peso. Yo ya lo puedo presentar a un banco, lo puedo presentar a una institución. Y entonces lo que está ahí es porque es verdadero. Sigue las normas internacionales de auditoría, que esa fue una clase donde se ven todos los lineamientos o los procedimientos que tienen que ver con una auditoría de estado financiero. Entonces las NIA nos van dando paso a paso qué es lo que se hace en una auditoría de estado financiero. Y todo lo que se hace en una auditoría de estado financiero es porque lo hiciste en base a la NIA. No es que nadie lo inventó o porque vos, hice procedimiento analítico porque se me dio la gana. No. Vos hiciste procedimiento analítico porque la NIA lo hizo. Realiza su trabajo en visitas puntuales. Aquí ya sabemos que está acordado. Hay que habilitar oficinas para recibir al equipo de auditoría externa que no debe tener ninguna relación con los trabajadores de esa empresa que se va a auditar. Ahora, la auditoría interna es dependiente, subordinada a la dirección o al comité de auditoría, porque está dentro de la compañía, entonces está sobre ciertos lineamientos que el comité de auditoría le indica o que los mismos socios le indican.
evalúa y monitorea el control interno, emite reportes para su uso interno. Entonces aquí una parte fundamental, que es lo que veíamos anteriormente, que es evaluar el control interno en base a las políticas y los procedimientos, ver si se están cumpliendo, y como está dentro de la compañía, entonces esta es una retroalimentación que se da periódicamente, porque él cada aspecto, cada falla o debilidad encontrada la puede reportar inmediatamente, y en ese mismo momento se puede dar el seguimiento y ver de qué forma se corrige. Entonces ahí hay un mejor trabajo en este sentido, porque está dentro de la compañía todos los días, diario. Responde frente a la dirección. Entonces aquí, como es interno, entonces lo que dice el auditor interno es algo interno, no va hacia afuera. Entonces ahí vemos la gran diferencia, porque decíamos, la anterior, los auditores externos son los que dan fe pública de lo que encontraron, y que eso tiene un peso y un valor, porque lo que ellos digan lo podemos presentar, y eso pues está sentado de que se realizó una auditoría, y lo que ellos encontraron es lo que está plasmado en ese dictamen. Y aquí vemos que los informes de auditoría interna, entonces son algo interno de la empresa que se van a usar dentro de la misma compañía. Los lineamientos son del Instituto de Auditores Internos. En Nicaragua está el Instituto de Auditores Internos de Nicaragua, que si ustedes pueden entrar a la web, en cierta fecha la universidad otorga algunas información sobre qué está haciendo el instituto, algunos webinars han habido, conferencias, y entonces está el instituto, él tiene toda la parte del cumplimiento del código de ética y las normas para el ejercicio de la auditoría interna. Habilita la compañía, permanece en ella todo el tiempo, habita en la compañía, porque es un trabajador más, es contratado y está ahí, es un compañero más de trabajo el auditor interno. Las diferencias son muy marcadas entre la función de la auditoría externa y la interna. Sin embargo, algunas técnicas para realizar el trabajo, recolectar evidencia, pueden ser similares, son similares. Por eso es que aquí es donde recalcaba yo que algún alumno podría decir, ¿y por qué estamos volviendo a hacer por reconciliaciones o arqueo o yendo a cierta parte financiera? Porque aquí como dice aquí, va a ser similar, sobre todo lo que tiene que ver con obtener evidencia sobre los estados financieros, porque esas son las formas. Tampoco vamos a inventar cosas que no existen. Entonces, de la forma en que evalúa el auditor externo la parte financiera, el auditor interno igualmente le evalúa. Por eso es que al final, cuando hay una auditoría externa y dentro de esa compañía existe un auditor interno, entonces digamos que se le hace un poquito más fácil, podríamos decir, porque ya esa empresa fue evaluada por alguien. Y al final vos tampoco volvemos a recaer en que no te debes de quedar con esa información escrita sobre piedra y decir no voy a hacer nada porque ya hay un auditor interno ahí. Entonces no, vos vas a cumplir con todo lo que dice la NIA, pero ya hay cierta información, ya se te hace un poco más fácil. Para utilizar la ayuda directa de los auditores internos, las áreas en las que se puede involucrar y la extensión del trabajo, hay que ver los siguientes pasos. Uno es determinar si se puede utilizar la ayuda directa de los auditores internos para fines de la auditoría de los estados financieros. Aquí vamos a ver primeramente si está prohibido el uso. Es como que esa empresa tenga un auditor interno, contrata un auditor externo, pero él dice, la información que maneje el auditor interno no la podemos compartir. Que el auditor externo haga su trabajo, que cumpla con las NIA, que llegue a hacer todos los procedimientos, las pruebas de auditoría que él necesita, pero yo me mantengo mi información de mis auditores internos para mí, dentro de la compañía. Entonces, eso es lo primerito que hay que ver, que si la información del auditor interno se puede usar o está prohibida en esa compañía. El auditor debe evaluar el riesgo o amenaza que afecta en la objetividad y el grado de competencia profesional del auditor interno. Entonces, este es otro tema que vos sos un auditor interno, externo, vas a realizar tu auditoría dentro de la compañía X. Esa compañía X tiene un auditor interno, pero ¿qué tan confiable es la información
que produce ese auditor interno. O sea, yo tengo que investigar esa parte, esa persona es completamente objetiva e independiente, qué estudios tiene, qué preparación tiene. Entonces, si no una persona probo que si no tiene los conocimientos, la preparación o la experiencia, yo podría dudar. Entonces, yo podría desestimar el uso de ese trabajo. En caso de concluir que existen amenazas de riesgo de conflicto de interés o falta de objetividad o de capacidad profesional, por ninguna razón se podrán vincular estos miembros de equipo de auditoría interna o quizá todo el equipo debe mantenerse al margen de los trabajos. Entonces ahí vos vas a decidir en base a la competencia, a la calidad profesional que tenga esa persona que está dentro de esa compañía trabajando como auditor interno. Y en todo caso, si vos no está completamente seguro de todo esto que estamos hablando, de competencia profesional, de objetividad, entonces podría desestimar y no usar el trabajo. Determinar la naturaleza y extensión del trabajo que se pueda asignar a los auditores internos que presten ayuda. El auditor debe considerar los siguientes aspectos: el grado de juicio profesional, aplicando la planificación y desarrollo. Por ejemplo, no debería asignar responsabilidad sobre áreas críticas. ¿Qué tipo de persona vas a ocupar para ciertas actividades? Entonces va en base a su capacidad. Por eso es que muchas veces el trabajo de auditoría va como repitiéndose y a veces la persona que trabaja en auditoría se va especializando en ciertas áreas, pero no en todo. O sea, que al final no estaría capacitado para hacer una auditoría completa. Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en tu trabajo de auditoría te dicen, ocúpate de las cuentas por cobrar. Entonces, la siguiente auditoría, otra vez. Y entonces vos te vas especializando en cuentas por cobrar, pero no manejas inventario, ni manejas efectivo. Entonces, eso pasa. Y sobre todo, qué tan competente es esta persona para ubicarla en una área más grande o más pequeña. Eso va en base a su capacidad que tenga. La evaluación de la evidencia de auditoría que se obtendrá, calificar el riesgo de desviaciones o errores materiales, evaluación de la misma área de auditoría interna. No se deben asignar esta tarea a los mismos auditores internos. Entonces, ya sabemos también ahí que debe de haber en la calidad nos decía que debe de haber una supervisión de una revisión, una supervisión de todo el trabajo de la auditoría y tiene que ser una persona diferente. O sea, hay una persona que está levantando toda la parte de evidencia o papeles de trabajo, pero también existe otra persona que revisa lo que está haciendo, está supervisando el trabajo del otro auditor. Utilización de ayuda directa es conveniente enmarcar la relación en un acuerdo escrito, con conocimiento de la alta gerencia o del comité de auditoría, asegurarse de aplicar la confirmación de independencia, asegurarse de obtener la carta de confidencialidad de los auditores internos. Entonces todo esto tiene que ser hablado también en base a qué tan independientes son, que no tiene que haber ningún conflicto de intereses, y también lo que hablamos mucho en base a la confidencialidad, que es la información que vos manejas de una empresa, no la puedes andar divulgando fuera de la compañía, porque ahí ya estaríamos en serios problemas. Y vos no quedás bien como profesional. Los aspectos de evaluación de auditoría interna: el auditor externo debe obtener una comprensión de las actividades del control interno para identificar y evaluar los riesgos de representaciones erróneas en los estados financieros, para diseñar y aplicar procedimientos de auditoría. Una auditoría interna a menudo permite una modificación en la naturaleza, oportunidad de los procedimientos. La auditoría interna puede tener reducción en el alcance de los procedimientos desempeñados por el auditor externo, pero no los puede eliminar por completo. En ciertos casos, a pesar de haber considerado las actividades de auditoría interna, el auditor externo puede decidir que la auditoría interna no tendrá efecto sobre la externa. El auditor externo debe realizar una evaluación de la función de la auditoría interna cuando ésta sea relevante para la evaluación de riesgo, una evaluación de la función de auditoría interna
influye en el juicio del auditor sobre el uso que puede darse a la auditoría interna para hacer evaluaciones de riesgo. Al obtener una comprensión y desarrollar una evaluación preliminar de la función de la auditoría interna, los criterios son los que vamos a ver a continuación. Pero vemos que aquí lo que está enfocado es en base a cuándo yo voy a revisar o cuándo me va a ser útil la información del auditor interno. Entonces tengo que ver todos estos aspectos clave en base a qué riesgos puede tener, quiénes son las personas que trabajan en auditoría interna, cuál es su competencia, cuál es su experiencia, qué medios usó ese auditor interno para obtener evidencia, cuáles son sus papeles de trabajo, qué tipo de pruebas de auditoría hizo. Entonces vamos que en base a esta evaluación de la función de la auditoría interna es que el auditor externo va a decidir qué documentos puede utilizar, qué parte del auditor externo le es útil y en base a la información que genera ese auditor interno en esa compañía. Al final, los criterios importantes son el estatus organizacional de la auditoría interna en la empresa y el efecto que tiene para ser objetiva. ¿Qué importancia se le da a la auditoría interna en esta empresa? O sea, para los socios, ¿cuál es el nivel de importancia que se le da? ¿Es importante o no es importante lo que ellos hagan? Asimismo, ¿qué objetivos son en su trabajo? La auditoría interna debe reportar al nivel más alto de la administración y estar libre de cualquier otra responsabilidad, cualquier impedimento o restricción, pues toda la auditoría interna debe ser cuidadosamente considerado. En particular, los auditores internos necesitan estar libres de comunicarse plenamente con el auditor externo. Competencia técnica. Si la auditoría interna es desempeñada por personas que tengan el entrenamiento técnico, la eficiencia adecuada como auditores internos, entonces el auditor externo puede revisar las políticas para contratar y entrenar al personal de auditoría interna. Entonces ahí de esa forma vos te das cuenta de qué tan competente es el equipo de auditoría interna que trabaja en esa compañía. Como dice aquí, ver qué políticas tiene esa empresa para contratar a las compañías, a los trabajadores. El alcance de la función, la naturaleza y el alcance de las asignaciones de auditoría interna. El auditor también necesita considerar si la administración actúa sobre las recomendaciones. Aquí es lo mismo que vemos en el estatuto organizacional un poco, y es qué validación o qué importancia le dan a la auditoría interna en esa compañía. O sea, lo que dice el auditor interno tiene cierto peso, lo que él recomienda se toma en cuenta o simplemente se deja pasar. Entonces, eso es lo que ve para vos decidir si qué tan importante es y qué parte podés usar de la auditoría interna. Debido cuidado profesional, evaluar y obtener evidencia si la auditoría interna es planeada, supervisada, revisada, documentada apropiadamente. Se debe considerar la existencia de manuales de auditoría adecuados, los programas de trabajo y los papeles. Entonces vamos a lo mismo, es ver qué técnicas, qué procedimientos de auditoría utiliza, si son reales, qué tan importantes son, y asimismo para vos siempre en el mismo fin de ver qué es lo que vas a utilizar del auditor interno. La planeación del tiempo para enlace y coordinación. En la etapa de planeación se debe considerar vincular y considerar los trabajos de auditoría interna en ciertas áreas y procesos, documentar en un papel de trabajo las consideraciones y el criterio aplicado. Entonces, en la parte de planeación es que vemos que es donde se va a decidir si se va a ocupar el trabajo del auditor interno. El auditor externo necesita considerar el plan de trabajo de la auditoría interna para el periodo, discutirlo de forma anticipada, siempre en la etapa de planeación, cuando el trabajo del auditor interno va a ser un factor para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos del auditor externo.
Entonces es como dentro de la planeación vos decidir, voy a ocupar cierto trabajo realizado por el auditor interno. Entonces digamos que de cierta forma eso a mí me va a disminuir algunos procedimientos porque como ya están hechos, entonces vos podrías decir, esto no lo voy a hacer porque ya lo hizo el auditor interno o simplemente lo voy a solo a confirmar y eso me va a mí a crear menos tiempo. Entonces, por eso siempre dentro de la planeación va a ser esta fase de decisión. La interacción con auditoría interna resulta más efectiva cuando se celebran reuniones, intervalos apropiados durante el periodo. Aquí hay que acercarse, hay que reunirse con el auditor interno y ver toda esta parte. O sea, vos estás revisando, pero bien podés reunirte, preguntar algunas inquietudes que tengas sobre el trabajo del auditor interno para tener toda la información que necesitas y decidir al final. La evaluación del trabajo de la auditoría interna, teniendo en cuenta que el responsable primero sobre la evidencia de auditoría, el alcance y la extensión de los procedimientos, en casos donde se haya considerado involucrar al auditor interno, será de relevante consideración que el auditor externo realice un control de calidad sobre el trabajo realizado por el auditor interno. La evaluación del trabajo de auditoría interna implica la consideración del alcance, los programas, la evaluación preliminar, si fue apropiada. Aquí vamos a revisar los siguientes elementos. El trabajo es desempeñado por personas que tienen entrenamiento técnico, eficiencia adecuados como auditores internos. Si este trabajo fue supervisado, revisado, documentado, si se obtuvo suficiente evidencia de auditoría para sustentar esas conclusiones. Las conclusiones son apropiadas en las circunstancias. Las excepciones o asuntos inusuales revelados por la auditoría son resueltas de forma apropiada. Entonces, en base a esto, igual vas a considerar usar el trabajo de un auditor interno. En base a esto que estamos hablando siempre, que es revisar la parte de competencia profesional, qué entrenamiento tiene, asimismo si ese trabajo fue revisado o simplemente fue realizado por una persona que nadie lo revisó, nadie lo supervisó. ¿Qué tipo de evidencia se obtuvo? ¿A qué conclusiones llegó? Esas conclusiones están basadas en evidencia suficiente y competente. Entonces, en base a eso, vamos siempre a determinar el uso o no uso del trabajo del auditor interno o incluir dentro de nuestro trabajo de auditoría externa la información proporcionada por el auditor interno de esa compañía. La naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos dependerá del juicio del auditor externo respecto al riesgo e importancia del área auditada, la evaluación preliminar de la auditoría interna y la evaluación de la auditoría interna. El auditor externo debe registrar las conclusiones respecto del trabajo de la auditoría interna que ha sido evaluado y los procedimientos de auditoría aplicados del auditor interno. Entonces, siempre que el auditor externo use un trabajo del auditor interno, entonces ahí debe de ir incluido en una nota dentro de los papeles de trabajo que esta información fue proporcionada por el auditor interno, la cual ya fue validada por nuestro equipo, por ejemplo. Entonces, que vos ya revisaste, viste que es objetivo, que es competente, tiene experiencia, tiene estudios profesionales, utilizó evidencia. Entonces, en ese momento, vos sabes que podés usar con toda confianza el trabajo del auditor interno. Entonces, si lo incluís dentro de tu trabajo de auditoría externa, ahí debes de reflejar que ese trabajo pertenece al auditor interno y que obviamente vos ya tuviste toda la seguridad para poder usar el trabajo. Para esta semana queda una actividad de aprendizaje que tiene que ver con el tema estudiado, es de análisis, es pequeño, es corto y tiene que ver con esto mismo de usar el trabajo de otro auditor o del auditor interno de una compañía. Entonces nos dice
Julio Ramírez es un profesional muy reconocido, tiene una empresa con contadores públicos, sin embargo es el único CPA. Actualmente están realizando una auditoría a una empresa Zafiro. Esta empresa tiene un auditor interno, el cual es un profesional con mucha experiencia. Sin embargo, a nivel personal, un poco desordenado, fumador, le gusta compartir los fines de semana con sus amigos. Por lo antepuesto, Julio Ramírez no confía en el trabajo realizado por el auditor interno de esa compañía. ¿Estás de acuerdo con la posición del CPA, Julio Ramírez? ¿Qué le recomendaría según lo estudiado en la clase? El Grupo Catubo es un grupo económico de mucho prestigio en Nicaragua. Tiene dentro de sus colaboradores un auditor principal que le da seguimiento a los procedimientos internos administrativos, contables del grupo. Actualmente se encuentra en un dilema, dado que requiere de un experto en un área específica. Lo conversa con la junta directiva del grupo, quienes han tomado la decisión de que no se debe por sigilo y porque a él le pagan mucho al respecto. Además, que no ven conveniente que otro auditor se inmiscuya en los asuntos financieros del grupo. ¿Qué piensas acerca de esta situación? ¿Qué recomendaría? Y por último, explicar con sus propias palabras los aspectos de la evaluación del auditor interno. O sea, cuáles son los aspectos que evalúa el auditor externo a la función de auditoría interna para validar y ver si se puede o no ocupar la información del auditor interno. Entonces, en base a esto va la actividad de aprendizaje de esta semana respecto a esta última unidad, que es la coordinación entre la función de auditoría externa y la función de auditoría interna. Esto es todo por esta semana. Les deseo éxitos en sus funciones y nos vemos en la siguiente clase.